Y a continuación queremos presentarle el trabajo de Antonio Briceño, biólogo, fotógrafo, artista. Él combina una serie de cualidades técnicas y además del alma para hacer una serie de creaciones, en muchos casos relacionadas tanto con la naturaleza como también con el ser humano. Aquí mostramos solo una pequeña parte de su magnífico trabajo que le invitamos a buscar en las páginas web, donde puede buscar Antonio Briceño, fotógrafo. Véalo, disfrútelo y visítelo en las páginas web. Y el solo contacto con estos ecosistemas naturales son una fuente de inspiración inevitablemente, porque nosotros siempre creemos que la naturaleza es una cosa y nosotros somos otra, y que la naturaleza nos inspira y tal. Nosotros somos la naturaleza también. Todo lo que ocurre en la naturaleza es equivalente a lo que ocurre en nosotros y a los otros seres. Entonces, el contacto, el caminar por estos espacios con el silencio, con los ruidos de la naturaleza, con todas estas luces, con las cosas que aparecen imprevistas, los pájaros, los animales, las espinas, el peligro o también lo bello, todo esto que está dentro de un ecosistema, inevitablemente es una fuente de inspiración para una persona sensible, que es lo que caracteriza a un artista. Entonces, esta iniciativa de Samambaya de poner en contacto, de darle este privilegio a personas creadoras y sensibles, de tener este contacto que va a generar nuevas cosas para la sociedad y para ellos mismos, es realmente una iniciativa formidable y muy poco frecuente. Para el mundo de los artistas es realmente excepcional. Bueno, yo hago fotografía desde antes de estudiar biología. Desde mis 15 años tuve mi primera cámara reflex, de modo que para mí la fotografía y la biología fueron paralelas. Yo no quise estudiar fotografía porque pensaba que uno no tenía que estudiar fotografía, que lo podía aprender por su cuenta, era una herramienta y un hobby, mientras que la biología obligatoriamente había que estudiar muchísimo. Entonces al principio de mi trabajo, mis fotografías eran directamente las aves, la naturaleza, los parques nacionales, era paisaje y no mucho más, era un trabajo documental. Pero poco a poco también yo empecé a viajar, a ir a comunidades rurales y a tener contacto con las personas, con comunidades indígenas y personas que además tienen ese vínculo con la naturaleza que me gusta, que no tenemos las personas en la ciudad. Y entonces mi trabajo comenzó a ampliarse un poco, a desviarse de su camino original de estar enfocado solo en la naturaleza y empecé sobre todo a hacer retratos. A mí me interesa muchísimo el ser humano en general, entonces eso implica la mitología, implica la psicología, las culturas autóctonas, etnología, antropología, son muchas las cosas que abarca el ser humano y que siempre también van de la mano de la naturaleza. Entonces mi trabajo es bastante amplio, pues tengo 35 años en esta carrera y ha ido cambiando un poco en la medida que pasan los años porque mis intereses también van un poco ampliándose, si se quiere. Pero siempre terminan regresando a la naturaleza porque es mi fuente principal de inspiración. La naturaleza y las personas, sobre todo las culturas, son mi fuente principal de inspiración. Ya el cambio climático llegó a Venezuela y estamos sufriendo sus consecuencias con inundaciones, sequías, plagas de insectos. Si no crees todavía en el cambio climático, piensa que los gases de CO2 que lo producen, de acuerdo a las Naciones Unidas, matan casi 10 millones de personas al año por problemas respiratorios como asma y alergias. Y otros millones tienen problemas graves de salud. Por eso, ayúdanos a mitigar el cambio climático, reduciendo el carbono, parando la deforestación y reforestando bosques y selvas. Aire limpio para tu salud. Joven, te invito a mitigar el cambio climático para que tengamos un buen futuro. La música a alto volumen en casa o en eventos públicos es contaminación sónica que produce estrés y problemas psicosomáticos de salud como son la presión alta, la taquicardia, insomnio, la disfunción eréctil masculina y otros tantos. Por eso, bájale 2 a tu música y no contamines para que no te enfermes ni tú ni los demás. Bájale 2 a tu música. Y a continuación queremos informar
de una nueva fuente de contaminación sónica muy grave en la ciudad de Caracas y probablemente en otras ciudades, que es causada por algunos vehículos de transporte público que están utilizando bocinas, cornetas diseñadas para carreteras y no para ciudades, con un alto volumen, con altos decibeles que generan una gran contaminación sónica. Por eso le pedimos a las asociaciones de conductores, a las alcaldías, a las gobernaciones, que chequeen esta nueva fuente de contaminación sónica que perjudica la salud de todos los venezolanos. Bueno, eso fue todo por esta semana. Nos despedimos agradeciéndole, además de su atención, al Jardín Botánico de Caracas, Fundación Dr. Tobías Láser, que es un centro de investigación y de ciencia aquí en el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, al cual le invitamos a venir, visitar, cuidarlo, porque no solamente es patrimonio de Venezuela, sino de la humanidad, y además apoyarlo con diferentes formas, como puede ser voluntariado personal o empresarial, donaciones y además financiamiento, que mucha falta le hacen a este centro tan importante para la ciencia y el ambiente, no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo. Y como de costumbre, le pedimos, le recordamos que visite nuestra página de YouTube, que es youtube.com/ecoprácticas. Allí podrán ver a su conveniencia todos los programas que producimos para usted. Y le recordamos finalmente que sin su participación ni el país ni el planeta van a mejorar. Gracias.